Sí, mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, vamos a hablar de cardiopatías congénitas. Y antes de eso, sin embargo, vamos a recordar un poco de la circulación fetal. Es fundamental recordar esto, ¿no? La circulación fetal está constituida por ciertas estructuras que no hay en la vida adulta, y que las caracterizan por ser una circulación en paralelo, a diferencia de la circulación en serie que caracteriza a la vida adulta o la vida postnatal, ¿no? La circulación fetal entonces se caracteriza por la existencia del foramen oval, por la existencia del ductus arterioso, por la existencia del conducto venoso y por una estructura transitoria que es la placenta. La placenta que además tiene una resistencia vascular periférica muy baja, lo que le permite a la circulación fetal tener una resistencia vascular periférica también muy disminuida. La resistencia vascular periférica a la que se enfrenta el ventrículo izquierdo durante la vida fetal está muy disminuida debido a la baja resistencia de la placenta. Ahora bien, la placenta tiene la función fundamental de realizar el intercambio de nutrientes y la oxigenación de la sangre durante la vida fetal. La otra estructura propia de la vida fetal, de la circulación fetal, es el conducto venoso. El conducto venoso, ¿no? Repasemos un poco entonces cómo es que ocurre la circulación fetal. Bien, la oxigenación ocurre a nivel de la placenta. Una vez que la sangre está oxigenada y rica en nutrientes, esta sangre oxigenada y rica en nutrientes viaja por la vena umbilical. Y llega primero al conducto venoso, que es una estructura encargada de evitar el hígado, ya que es una estructura de alta resistencia vascular. Para la irrigación del hígado, que cumple notables funciones como la hematopoiesis en la vida fetal, es suficiente una pequeña cantidad de sangre oxigenada que le llega por la vena porta. Es suficiente eso. Una vez que la sangre oxigenada llega a la vena cava inferior, debido a que aquí existe flujo laminar, la sangre oxigenada que llega por la vena umbilical al conducto venoso a la vena cava inferior no se mezcla, no se junta con la sangre desoxigenada que llega de la mitad inferior del cuerpo. ¿Debido a qué? Debido al flujo laminar. La sangre, entonces, oxigenada, cuando llega a la aurícula derecha, es dirigida hacia el foramen oval por una estructura conocida como la crista dividens. Y la mayor parte de la sangre oxigenada pasa por el foramen oval hacia la aurícula izquierda. Bien, dejemos la circulación ahí. La sangre que viene desoxigenada, que viene de la mitad superior del cuerpo, la cabeza, el tronco y las extremidades superiores, llega por la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Esta sangre desoxigenada se mezcla con la sangre desoxigenada de la mitad inferior del cuerpo y pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho se contrae y expulsa la sangre hacia la arteria pulmonar. Pero durante la vida fetal, la resistencia vascular pulmonar está incrementada. ¿Debido a qué? A que los pulmones fundamentalmente están colapsados. Entonces, muy poca sangre que expulsa el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar llega a los pulmones, están muy poco irrigados, ya que los pulmones en la vida fetal no son funcionales. La mayor parte de la sangre que expulsa el ventrículo derecho pasa por el conducto arterioso a la arteria aorta, a la aorta descendente, fundamentalmente favorecido por el hecho de que la presión a nivel pulmonar, a nivel de la arteria pulmonar, es mayor que la presión a nivel aórtico durante la vida fetal debido precisamente al colapso pulmonar.
Entonces, esta sangre desoxigenada pasa hacia la aorta descendente a través del conducto arterioso y va a irrigar la mitad inferior del cuerpo. Parte de esta sangre llega hasta las extremidades inferiores y otra parte de esta sangre es orientada hacia la placenta a través de las arterias umbilicales, ¿no? Para que nuevamente se produzca la oxigenación. Bien, la sangre oxigenada que llegó a la aurícula izquierda y que fue pasada en su mayoría a la aurícula izquierda a través del a través del foramen oval, se mezcla con un poco de la sangre desoxigenada que viene de los pulmones a través de las venas pulmonares. Pasa al ventrículo izquierdo y luego es expulsada hacia la aorta y de ahí fundamentalmente a la mitad superior del cuerpo, irrigando fundamentalmente el cerebro, el propio corazón y la mitad superior del cuerpo. Es por esa razón que nacemos con mayor desarrollo de la mitad superior del cuerpo, ¿no? Especialmente el cráneo, porque esa parte recibe mayor cantidad de nutrientes y de sangre oxigenada. Después del nacimiento ocurren varios fenómenos. Como ven ustedes aquí, durante la vida fetal, las presiones ventriculares casi son muy similares. Diríamos a su vez que la presión que el ventrículo izquierdo enfrenta es mucho menor que la presión que enfrenta el ventrículo derecho durante la vida fetal. Después del nacimiento ocurre que se produce la ausencia de la función de la placenta, que era un órgano de baja resistencia vascular. Y entonces esto hace que inmediatamente aumente la resistencia vascular sistémica. A su vez, después del nacimiento se produce la expulsión de la expansión pulmonar. Y esto hace que inmediatamente disminuya la resistencia vascular pulmonar y aumente la concentración de oxígeno a nivel sistémico. El aumento de la resistencia vascular sistémica aumenta la presión a nivel ventricular izquierdo y a nivel auricular izquierdo y promueve el cierre del foramen oval, ¿no? Promueve el cierre del foramen oval porque la válvula del foramen oval se pega, se adosa al resto del septo. El aumento de la presión parcial de oxígeno es un estímulo fundamental para que se produzca vasoconstricción y cierre del ductus, por lo menos en las primeras horas fisiológico y en las siguientes horas o días o semanas se puede producir el cierre anatómico. En el ductus arterioso, el aumento parcial de la tensión de oxígeno tiene como consecuencia la vasoconstricción. El oxígeno normalmente tiene un efecto vasodilatador pero el ductus, las células endoteliales del ductus reaccionan al aumento de la tensión parcial de oxígeno con vasoconstricción. El cierre del conducto venoso, el mecanismo de cierre del conducto venoso no se conoce muy bien. Estos fenómenos tienden a persistir o a producirse después del nacimiento en forma normal. ¿A qué conocemos? Cuando hablamos de cardiopatías congénitas, ¿de qué hablamos? Cardiopatía congénita es toda anomalía estructural del corazón y de los grandes vasos, ¿no? Es toda anomalía congénita estructural del corazón y de los grandes vasos. A eso decimos cardiopatía congénita, ¿no? Y pueden tener una causa genética, como ocurre, por ejemplo, en las cromosomopatías. Hablemos, por ejemplo, del síndrome de Down o del síndrome de Turner, ¿no es cierto? O en anomalías genéticas, como el síndrome de DiGeorge o el síndrome de Alagille. Es decir, pueden haber causas genéticas o pueden haber causas ambientales que favorezcan las cardiopatías congénitas. Como, por ejemplo, dentro de las causas ambientales están las enfermedades maternas, por ejemplo, la diabetes pregestacional,
el lupus eritematoso sistémico, la fenilcetonuria y las infecciones por HIV, o el uso de drogas como por ejemplo las metanfetaminas, el propio alcohol, entre otras metanfetaminas, cocaína, etcétera, que también favorecen cardiopatías congénitas, o el propio alcohol. El uso de tóxicos, como por ejemplo el uso de insecticidas, de productos de cloración, de lacas, inclusive nos puede favorecer el desarrollo ambiental de cardiopatías congénitas, y el uso multifactorial en el que se mezclan la predisposición genética y las alteraciones ambientales que acabamos de mencionar. La incidencia de cardiopatías congénitas es más o menos estable en todas las poblaciones a nivel mundial, en todas las razas a nivel mundial, ¿no? Y aunque tiene un rango amplio, como dice aquí, entre 5 a 12 por 1000 nacidos vivos, entre 5 a 12 por 1000 recién nacidos vivos, en general, en promedio, todas las razas tienen una incidencia de 8 a 10 pacientes con cardiopatías congénitas por 1000 nacidos vivos. Las cardiopatías congénitas suelen desarrollarse entre la tercera y la 10ª semana de la gestación. ¿Cuándo es que debemos sospechar la presencia de una cardiopatía congénita en un recién nacido? No, ahora se puede diagnosticar incluso prenatalmente mediante ecocardiografía fetal las cardiopatías congénitas, pero a veces no existe o es muy raro hacer ese procedimiento, y lo que tenemos que hacer y lo que hacemos es un diagnóstico postnatal. ¿En qué tipo de recién nacidos o qué manifestaciones del recién nacido nos deben hacer sospechar que probablemente pueda tener una cardiopatía congénita? La cianosis. La cianosis es un signo importante de cardiopatía congénita. Sin embargo, hay que diferenciarla de la cianosis periférica, la cianosis por frío o la cianosis por shock de otras causas, ¿no? La taquipnia también es una manifestación importante de la probable presencia de cardiopatía congénita. Cuando un paciente tiene una taquipnia superior a 50 o 60 respiraciones por minuto, hay que sospechar o hay que tratar de descartar una cardiopatía congénita. La presencia de soplo no es muy específica para el diagnóstico de cardiopatías congénitas en el recién nacido, ya que pueden haber cardiopatías congénitas severas sin soplo. Pero si escuchamos un soplo, sobre todo en la primera semana, es muy probable que la cardiopatía congénita pueda ser incluso severa. Y la alteración de los pulsos, de modo que tenemos que evaluar muy bien los pulsos en los pacientes. Hay que saber palpar los pulsos en los recién nacidos. En los recién nacidos es mejor palpar el pulso humeral o el pulso axilar en los miembros superiores que el pulso radial. Y ocasionalmente el pulso pedio es más fácilmente palpable en los recién nacidos que el pulso femoral o el popliteo inclusive, ¿no? Podemos dividir las cardiopatías congénitas en diferentes tipos, ¿no? Cardiopatías congénitas acianóticas o cardiopatías congénitas cianóticas, o podemos dividirlas en este caso como cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha, que son las famosas cardiopatías acianóticas o que cursan sin cianosis, ¿no? En este grupo de cardiopatías congénitas, los síntomas están condicionados por el hiperflujo o el hiperaflujo sanguíneo pulmonar. Resulta que la sangre pasa de la circulación sistémica a la circulación pulmonar, ocasionando un hiperflujo vascular pulmonar, un hiperflujo de sangre en la circulación pulmonar. Y los cambios fisiopatológicos que se producen como consecuencia de estas cardiopatías dependen del tamaño de la comunicación, dependen de la localización de la misma, también de la resistencia al flujo en el lugar de la comunicación. En todo caso, el hiperflujo vascular pulmonar depende del tamaño de la comunicación, de la localización de la comunicación y de la resistencia al flujo en el lugar del defecto, en el lugar de la comunicación. Al nacer, las resistencias vasculares pulmonares normalmente son elevadas, aunque se reduce con la primera respiración
pero normalmente son elevadas. ¿Esto qué condiciona? Condiciona que el cortocircuito de izquierda a derecha inicialmente sea mínimo. Y cuando las presiones vasculares pulmonares bajan en las primeras semanas de vida, recién es ahí cuando se pone de manifiesto el cortocircuito y aparecen los síntomas. Es por eso que incluso se pueden dar de alta algunos recién nacidos sin mayor problema, porque no le escucharon el soplo. Y después los pacientes o las madres llevan a los niños, a los recién nacidos, donde su médico o donde otro médico, por las manifestaciones de insuficiencia cardíaca que suelen hacer estos pacientes, y les descubren el soplo. Recuerden que esto no significa que los primeros médicos que lo evaluaron mal. Puede ser que no hayan escuchado el soplo. ¿Por qué? Porque las resistencias vasculares pulmonares al inicio, al nacer, son elevadas y recién en unas cuantas semanas comienzan a bajar. Es entonces donde recién se manifiesta el hiperflujo vascular pulmonar y donde recién aparecen las manifestaciones de falla cardíaca. Entonces, con lo que les acabo de decir, estas cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha lo que producen es insuficiencia cardíaca del recién nacido. ¿Cuáles son las manifestaciones más llamativas, más específicas de la insuficiencia cardíaca del recién nacido? Son la taquipnia, como ya les dije, un aumento de la frecuencia respiratoria de más de 50 respiraciones, 50, 60 respiraciones por minuto, nos debe hacer sospechar de la posibilidad de la presencia de una cardiopatía congénita con hiperflujo vascular pulmonar. El ritmo de galope, la presencia de tercer ruido. Hepatomegalia, una hepatomegalia de 3 centímetros o más es bastante compatible con insuficiencia cardíaca en el recién nacido. Recuerden que en el recién nacido es normal que exista cierto grado de hepatomegalia, pero una hepatomegalia mayor a 3 centímetros nos debe hacer sospechar que el paciente pueda tener una cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierda a derecha y con hiperflujo vascular pulmonar que está condicionando insuficiencia cardíaca. Y las dificultades para la alimentación. Las dificultades para la alimentación se caracterizan, ¿por qué? Por lactancia entrecortada y sudoración al lactar. Además, si a estos pacientes los dejamos crecer, presentan una inadecuada ganancia pondoestatural, es decir, una inadecuada ganancia de peso y talla, ¿sí? Y predisposición a las infecciones respiratorias severas, no a simples resfríos, sino a neumonías, ¿no? Dentro de las cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha y con hiperflujo vascular pulmonar, la más frecuente es la comunicación interventricular. Esta representa el 25% de todos los casos de cardiopatías congénitas, ¿no? En general, las cardiopatías congénitas acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha, como la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y el ductus arterioso persistente, son las cardiopatías congénitas más frecuentes. De todas las cardiopatías congénitas, la comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente y condiciona un cortocircuito de izquierda a derecha con hiperflujo vascular pulmonar. ¿En qué consiste la comunicación interventricular? Consiste en la presencia de una solución de continuidad, un orificio en el tabique interventricular que permite la comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y el paso de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho, ocasionando hiperflujo vascular pulmonar. La comunicación interventricular puede clasificarse desde 2 puntos de vista. De acuerdo a su localización, puede clasificarse, por ejemplo, en perimembranosa, que es la forma más frecuente de comunicación interventricular, que se ubica debajo de la válvula aórtica, por eso se puede llamar comunicación interventricular subaórtica o perimembranosa, es la más frecuente, se produce hasta en el 75% de casos, ¿no? Hasta en el 75% de casos, la perimembranosa. ¿Por qué? Porque esta es la zona
en la cual el tabique se forma de manera más compleja. Luego está la comunicación interventricular de tipo muscular, en el tabique muscular, que se presenta aproximadamente en el 15% de casos. Luego está la comunicación interventricular tipo canal. La comunicación interventricular tipo canal se produce por defecto de los cojines endocárdicos y suele asociarse a comunicación interauricular de tipo ostium primum. Es un defecto del canal atrioventricular, del canal aurículo-ventricular, y esta forma de comunicación interventricular es más frecuente en los pacientes con síndrome de Down. Es bastante rara, pero es la más frecuente, la forma de comunicación interventricular más frecuente en los pacientes con síndrome de Down. Un 5% de casos, un 15% de casos, un 5% de casos. Un 5% de casos, o en un 5% de casos, la comunicación interventricular se ubica se llama subpulmonar o supracristal o doblemente relacionada. Este tipo de comunicación interventricular se encuentra justo por debajo de las válvulas semilunares de ambos vasos sanguíneos, tanto de la aorta como de la pulmonar. No suele cerrar espontáneamente, como puede ocurrir en la comunicación perimembranosa o como puede ocurrir en la comunicación muscular. No suele cerrar espontáneamente y generalmente sí necesita tratamiento quirúrgico y es una de las formas más raras de comunicación interventricular. Aquí tenemos otra forma de presentación, la supracristal, ¿no? O doblemente relacionada, por debajo de la válvula pulmonar y por debajo de la válvula aórtica, la perimembranosa y la muscular, y la tipo canal que se presenta en la comunicación en los pacientes con síndrome de Down. Otra forma de clasificar a la comunicación interventricular es de acuerdo a su tamaño. Y decimos que la comunicación interventricular es grande cuando el tamaño del defecto es similar al diámetro del anillo aórtico. Decimos que es mediano cuando el tamaño del defecto es mayor de 1/3 y menor de todo en diámetro del anillo. Y decimos que el defecto es pequeño cuando es menor de 1/3 del diámetro del anillo. Entonces podemos hablar así de pequeño, mediano o grande, como comunicación interventricular. La clínica de la comunicación interventricular depende de su tamaño, depende de su ubicación y depende de las resistencias vasculares, especialmente pulmonares. Las comunicaciones interventriculares pequeñas también se denominan restrictivas y aquí hay una resistencia al paso de la sangre a nivel del defecto, produciendo solo un cortocircuito ligero, ¿no? Como el cortocircuito es ligero, no producen mayor sobrecarga del flujo sanguíneo vascular pulmonar y no producen tampoco dilatación del ventrículo izquierdo. Suelen estar asintomáticos y se diagnostican por la presencia de un soplo sistólico en los primeros días de vida. Este soplo generalmente es intenso, 2 a 3/6, y a nivel paraesternal izquierdo sin otros síntomas. Estos niños que tienen este tipo de comunicación interventricular pequeña o restrictiva, la única manifestación que tienen es el soplo y su desarrollo pondoestatural, no presentan taquimia, no presentan falla cardíaca ni nada por el estilo, es adecuado. Estas comunicaciones en el electrocardiograma es normal, la radiografía de tórax también son normales y el ecocardiograma es el que nos hace el diagnóstico. La historia natural de estas comunicaciones interventriculares es buena. Aproximadamente cerca del 40% se cierran espontáneamente en los primeros 2 años de vida. Y si no se cierran nunca, no hay ningún problema porque son muy chiquititas. No necesariamente hay que darles hacer con estas comunicaciones interventriculares algún tipo de tratamiento. En cambio, la comunicación interventricular moderada, ¿no? Que ya hemos dicho que es de 1/3 a menos de 1 en relación al tamaño del anillo aórtico, aquí sí hay una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay un moderado paso de sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y hay un moderado hiperflujo vascular pulmonar.
Por lo tanto, ya hay sobrecarga de cavidades izquierdas cuando la sangre regresa de los pulmones hacia la aurícula y ventrículo izquierdo. Y pueden producirse signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, como ya hemos manifestado, taquipnea, taquicardia, a partir de los 15 días de vida, dificultades para la alimentación, sudoración al lactar, etcétera. Todo eso puede producir este tipo de comunicaciones interventriculares. La evolución de estas comunicaciones interventriculares dependen, obviamente, del tamaño del defecto y de la presión pulmonar. La insuficiencia cardíaca, en estos casos, puede presentarse ya en los primeros 6 meses de vida y deberá tratarse esta insuficiencia cardíaca en espera de la reducción del defecto, porque a veces se puede reducir espontáneamente el tamaño del defecto. ¿Y cómo tratamos la insuficiencia cardíaca que condicionan estas cardiopatías congénitas? Tanto la comunicación interventricular, la comunicación interauricular o en ductos. ¿Cómo lo tratamos? No está aprobado aquí el uso de beta-bloqueadores y menos está aprobado aquí el uso de ISGLT2. Entonces, lo que está aprobado es el uso de inhibidores de la enzima convertidora, diuréticos, tipo espironolactona y furosemida, y ocasionalmente digoxina. No es necesario restringir el líquido y estos niños suelen necesitar mayor aporte calórico por kilo de peso que un niño normal. Entonces se le trata así, no es necesario restringirles el volumen. En muchos casos de estos pacientes con comunicación interventricular moderada, puede producir un cierre espontáneo y no precisan cirugía. Otros evolucionan al desarrollo de una estenosis pulmonar en el tracto de salida del ventrículo derecho como protección al aumento del flujo pulmonar. Pero cuando no es así, entonces puede ser necesario el cierre quirúrgico de estos defectos. La comunicación interventricular grande, es decir, aquella que es igual al tamaño del anillo aórtico, aquí los efectos del hiperflujo vascular pulmonar son mucho más notorios y provocan taquipnea, un aumento notable de la frecuencia respiratoria, dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Además, hay disminución del gasto sistémico. Estos niños tienen también una marcada limitación o problemas para alimentarse, sudoración al lactar, lactancia entrecortada, pobre ganancia de peso pondoestatural y una notable predisposición a fenómenos respiratorios importantes, ¿no? A neumonías, etc. Clínicamente, los signos de insuficiencia cardíaca pueden aparecer entre las 2 y 8 semanas de vida. ¿Cuáles son los signos de insuficiencia cardíaca? Ya los hemos mencionado: taquipnea, hepatomegalia, dificultades para la alimentación. No esperen, pues, obviamente, que un recién nacido, un lactante les diga, ¿sabe qué? Tengo disnea, ni nada por el estilo, ni me duele el estómago porque mi hígado ha crecido, y tampoco hacen edema. Estos niños no hacen edema de miembros inferiores, debido a que el calibre de los capilares venosos es muy chiquito y las presiones intravenosas sistémicas no aumentan en forma notable en los capilares. Entonces pueden aparecer insuficiencia cardíaca entre las 2 y 8 semanas de vida. Si auscultamos a estos pacientes, en el caso, por ejemplo, de una comunicación interventricular pequeña, podemos escuchar solamente un soplo protosistólico. En el caso de una comunicación interventricular muscular, también el soplo puede ser protosistólico debido a que en el resto de la sístole el defecto se cierra por la contracción ventricular. En el caso de las comunicaciones interventriculares moderadas a grandes sin hipertensión pulmonar, vamos a escuchar un soplo también holosistólico en ambos casos. Holosistólico. Ocasionalmente podemos escuchar un desdoblamiento amplio y fisiológico del segundo ruido, o podemos escuchar rodamiento, tercer ruido, ritmo de galope en las comunicaciones interventriculares grandes y presencia de rodamiento a nivel de la válvula mitral producido por un aumento del flujo sanguíneo que retorna de los ventrículos. El soplo suele ser holosistólico cuando no hay hipertensión pulmonar
y es protosistólico, sistólico temprano, cuando a pesar de ser en defecto grande hay hipertensión pulmonar importante. El problema es que si se desarrolla hipertensión pulmonar, el paciente puede presentar una inversión del soplo, es decir, en vez de inversión del cortocircuito, perdón, no del soplo, inversión del cortocircuito, es decir, en vez de ser de izquierda a derecha, el cortocircuito se invierte de derecha a izquierda, porque la hipertensión pulmonar que ha ocasionado el hiperflujo vascular pulmonar puede llegar a ser superior a la presión vascular sistémica, y eso ocasiona que el soplo se invierta, el flujo se invierta, el cortocircuito se invierta de dirección, ya no sea de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, y el paciente ya no es acianótico, sino se vuelve cianótico, y eso se llama síndrome de Eisenmenger. Entonces, ¿qué es un síndrome de Eisenmenger? Un síndrome de Eisenmenger es la inversión, consiste en la inversión del cortocircuito, que inicialmente fue de izquierda a derecha a derecha a izquierda, por aumento o desarrollo de hipertensión pulmonar. Y eso puede ocurrir en este tipo de pacientes con cortocircuitos de izquierda a derecha. El síndrome de Eisenmenger es relativamente frecuente en los pacientes con comunicación interventricular. En el electrocardiograma, en los pacientes con comunicación interventricular moderada, puede mostrar simplemente, por ejemplo, si ya tenía algo de hipertensión, bloqueo de rama derecha, pero cuando la comunicación interventricular es grande, entonces tenemos hipertrofia biventricular, es decir, tanto hallazgos de hipertrofia biventricular, es decir, tanto de ventrículo derecho como de ventrículo izquierdo, y evidencia de sobrecarga ventricular izquierda, caracterizada por el segmento ST rectificado en B5 y B6. Cuando el paciente desarrolla Eisenmenger, o síndrome de Eisenmenger, es decir, la inversión del cortocircuito que inicialmente fue de izquierda a derecha, se vuelve de derecha a izquierda, el electrocardiograma muestra características de hipertrofia ventricular derecha. Observen aquí el eje a la derecha, B1, la onda R muy alta en B1, crecimiento auricular derecho, un trazado de crecimiento auricular derecho, es decir, todo se vuelve característico de la hipertrofia ventricular derecha cuando el paciente desarrolla síndrome de Eisenmenger. La radiografía de tórax en un paciente con comunicación interventricular pequeña, como ya hemos mencionado, puede ser normal, como el electrocardiograma, pero cuando la comunicación interventricular ya es moderada o grande, entonces encontramos esto, una cardiomegalia, tal vez no muy importante, pero predominio de cavidades izquierdas, crecimiento izquierdo y evidencia de hiperflujo vascular pulmonar y congestión pulmonar. El gasto del ventrículo izquierdo está reducido, por lo tanto el botón aórtico también está disminuido. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar, el cono de la pulmonar va a ser prominente. La ecocardiografía medirá entonces, es el examen gold estándar para hacer el diagnóstico de comunicación interventricular. Y la ecocardiografía medirá el tipo de defecto que estoy enfrentando, como en este caso una comunicación interventricular subaórtica, ¿no? Como aquí, si le pongo color, veo el paso de izquierda a derecha, y medirá incluso el nivel, el tamaño del defecto, el nivel de hipertensión pulmonar y el grado de repercusión hemodinámica que pueda tener este defecto en el paciente. Otro ejemplo de la ecocardiografía, de la importancia de la ecocardiografía en el diagnóstico de estas cardiopatías congénitas, de la comunicación interventricular, como ocurre en este caso, ¿no? El pronóstico de estos defectos, los defectos pequeños, membranosos y musculares, ¿no? Suelen cerrar espontáneamente, hasta en un 35% antes del primer año. Es decir, cuando tenemos un defecto pequeño, menos de un tercio del tamaño del anillo aórtico, entonces el pronóstico es bueno, sea membranoso o muscular. El defecto infundibular supracristal y el defecto de entrada en la comunicación interventricular tipo canal no cierran espontáneamente.
esta comunicación supracristal o infundibular no cierra espontáneamente, ni el defecto tipo canal o de entrada no cierra espontáneamente, de modo que esos defectos van a necesitar cirugía. Estos pacientes tienen riesgo de endocarditis infecciosa, sí, aunque es muy bajo, pero sí tienen, y hay que dar profilaxis en los procedimientos. Entonces, ¿quiénes van a ir a tratamiento quirúrgico? Se prefiere en general el tratamiento quirúrgico de la comunicación interventricular en estos pacientes que tienen defectos supracristales o en los pacientes que tienen defectos de entrada tipo CIB tipo canal. Ellos van definitivamente a tratamiento quirúrgico. Todos, sin embargo, mientras esperan su cirugía, deben recibir tratamiento médico con inhibidores de la enzima convertidora, como ya hemos mencionado, diuréticos, y podemos utilizar digitálicos, ¿no? A veces uno puede calcular qué grado de hiperflujo vascular pulmonar tienen con un criterio que se llama el QP-QS, ¿no? QP significa gasto pulmonar y QS gasto sistémico. Se puede calcular ambas cifras y cuando esta relación entre el QP y el QS es mayor de 1.5 a 2, se opera. Entonces tenemos que operar a estos pacientes o cerrar el defecto también mediante dispositivos. Se puede cerrar el defecto mediante dispositivos. Sin embargo, todavía la técnica preferida en el caso de la solución de la comunicación interventricular suele ser la cirugía. Ocasionalmente nos podemos encontrar con niños muy pequeños y defectos muy grandes, es decir, comunicaciones interventriculares muy grandes y son niños muy pequeños, prematuros o incluso tienen desnutrición o marasmo. Entonces resulta que a esos niños no se los puede operar inmediatamente y hay que lograr de alguna manera que mejore su condición clínica. En esos casos se puede hacer una cirugía. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Querían decir algo? ¿Aló? Doctor, creo que solo se le prende el micro al compañero. Caracas. Ya. En esos casos se puede hacer una cirugía paliativa, conocida como cerclaje o banding de la arteria pulmonar. Lo que se hace es discretamente anudar la arteria pulmonar o reducir el diámetro de la arteria pulmonar. Si yo le produzco, es decir, en otras palabras, es producir una estenosis de la arteria pulmonar, con el objeto de ¿qué? De reducir el hiperflujo vascular pulmonar. Y esto se hace solo en caso de defectos difíciles de operar, como en condiciones, ¿no?, de marasmo, una prematuridad muy intensa y un defecto muy grande, o cuando hay defectos múltiples que condicionan demasiado hiperflujo vascular pulmonar. Yo impido el hiperflujo vascular pulmonar y la condición de este paciente mejora hasta que se pueda solucionar definitivamente el defecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Aló? No, Ya, ¿por qué no hablan? Hongos. Ya, muy bien. La otra alteración congénita es conocida como comunicación interauricular, que está dentro de las cardiopatías congénitas más frecuentes, acianóticas y con hiperflujo vascular pulmonar. Es relativamente frecuente, como dicen, es más frecuente en la mujer, en una relación de 2:1, y representa aproximadamente el 7% de todas las cardiopatías congénitas. La comunicación interventricular representa el 25% y esta representa aproximadamente el 7% de todas las cardiopatías, ¿no? Normalmente puede quedar abierto el foramen oval y este puede permanecer permeable hasta en el 30% de la población normal. Hasta en el 30% de la población normal. Es decir,
3 de cada 10 de ustedes de su clase puede tener un foramen oval permeable y no comportarse como una comunicación interauricular. El foramen oval suele cerrarse anatómicamente hacia los 4 meses. Las consecuencias hemodinámicas de la comunicación interauricular dependen nuevamente de su localización, del tamaño del defecto y de probablemente su asociación con otros defectos. Podemos clasificar la comunicación interauricular desde diferentes puntos de vista. Fundamentalmente, de acuerdo a su localización, es la clasificación más común. Dentro de estas, el defecto tipo ostium secundum corresponde al 70% de todos los tipos de comunicación interauricular. Se produce por los mecanismos que están ahí, ¿no es cierto? Y se suele asociar a prolapso de válvula mitral, como ya hemos visto, no tiene que ver con defectos de los cojines endocárdicos, se produce por resorción excesiva del septum primum o por ausencia del septum secundum y consiste en el 70% de los casos, de todos los casos de comunicación interauricular. El ostium primum es un defecto, si el ostium secundum es un defecto que se produce en el lugar de la fosa oval, ahí se produce al medio del septum interauricular. El defecto ostium primum es un defecto que aparece en la porción inferior del tabique interauricular. Se produce por defecto de los cojines endocárdicos y por ello afecta al canal auriculoventricular y a la válvula mitral. Se asocia a orificios en la válvula mitral, a presencia de cleft o hendiduras en la valva anterior de la válvula mitral. A eso se asocia este tipo de defecto. Y este tipo de defecto es parte del defecto del canal auriculoventricular. Por lo tanto, este tipo de defecto se presenta en los pacientes que tienen comunicación interventricular tipo canal, que ya vamos a ver en qué consiste más adelante. Cuando este se presenta en forma aislada, entonces decimos que es una forma parcial de defecto del canal auriculoventricular común. En la forma completa hay comunicación de las 4 cavidades y esto hemos dicho que es bastante más frecuente en el síndrome de Down. Normalmente esto puede asociarse a una hendidura, cleft u orificio, es lo mismo todo, de la valva anterior de la válvula mitral, produciendo insuficiencia mitral. Luego está la comunicación interauricular tipo seno venoso. La mayoría de veces este defecto está localizado cerca de la desembocadura de la vena cava superior, es la forma más frecuente, pero también puede estar ubicado cerca de la desembocadura de la vena cava inferior, no es lo más frecuente, es lo menos frecuente, y suele asociarse a anomalía del drenaje de las venas pulmonares del lado derecho. Entonces suele asociarse a drenaje venoso anómalo parcial de las venas pulmonares. Y más o menos de esto es de lo que estamos hablando. El defecto más común es este, tipo ostium secundum, en la mitad del septum interauricular, ¿no? Ubicado en el lugar donde estaría la fosa oval. Luego está el defecto tipo canal u ostium primum, ¿no? Ese ya tipo ostium primum, este es ostium secundum, ostium primum que es parte de la comunicación interventricular tipo canal o defecto del canal auriculoventricular completo. Y luego está el defecto tipo seno venoso, cuya ubicación más frecuente es cerca de la desembocadura de la vena cava superior, asociado muy frecuentemente a drenaje venoso anómalo parcial de las venas pulmonares, pero a veces puede ubicarse en la desembocadura de la vena cava inferior también, ¿no? Este es el tipo seno venoso y este es el tipo ostium primum. Y este es el defecto del canal atrioventricular. Observen aquí varias cosas. Hay una comunicación interventricular, hay una comunicación interauricular del tercio inferior, tipo ostium primum, ¿no? Y por otro lado, que ven que hay una sola válvula auriculoventricular y que las 4 cámaras se comunican. Por lo tanto, este no es un defecto caracterizado por acianosis, sino más bien es un defecto caracterizado por cianosis. Hay cierto grado de cianosis, ¿por qué? Porque las 4 cámaras se comunican. Cuando este defecto es parcial, solamente un ostium primum, decimos un defecto parcial del canal auriculoventricular.
Ok. Ya, yo creo que nos quedamos ahí. Nos vemos el día lunes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ninguna hora. ¿Ninguna pregunta? Ya, ¿vamos a hacer clases el lunes y martes? Claro, llora, Salet. No, de risa, llora, llora. ¿Qué dicen ustedes? Ah, eso está mejor, eso es tuyo. Ya, yo lo decía porque si hacemos, podemos terminar el curso la siguiente semana y ustedes tendrían más tiempo para estudiar para el último parcial y para los últimos orales. Yo lo decía, ¿no? Pero si no, no hay problema. Terminamos a la subsiguiente. ¿Sí? Entonces ya nos vemos el miércoles. Sí, doctor. Ya está bien. Ya ustedes están decidiendo ya. ¿El lunes, doctor, sería virtual? Claro, o sea, si es feriado, no vamos a ir. Lunes y martes es feriado, pues, Berusca. Sí, doctor. Podríamos hacer virtual. A la hora que en la tarde o en la noche, ¿no? Como es feriado no hay problema. Sí, doctor. Ahí. Para que ustedes, o sea, ya con eso terminaríamos el curso la siguiente semana. Muy probablemente. Está bien, doctor. En la nochecita podría ser, por favor, doctor, para no interrumpir sus Me actividades. mandas un WhatsApp, ¿a qué hora sería, pues? ¿Ya? Sí, doctor. Cosa que yo estoy atento. Ya, entonces nos vemos el lunes. Hasta el lunes, doctor. Chao, hasta Gracias. lunes.